Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el programa de La Silla Rota. Hace apenas escasos 7 meses los mexicanos estábamos metidos en la dinámica electoral, en la elección presidencial, y estábamos en los mítines y estábamos en las definiciones. Ya tenemos presidente de la República, pero como cada año hay elecciones en todo el país. Este año hay elecciones en 14 estados de la República, prácticamente la mitad del país, y pues se está poniendo muy interesante. Por eso invité hoy a varios amigos y colaboradores de La Silla Rota que me acompañan hoy. Alejandro, ¿qué buenas tal, noches. Felipe? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Julio. Hola, Felipe. Bienvenido. Julio Castillo. Marvin. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a todos. Y bueno, antes de empezar a analizar las elecciones, quisiera decirles que cada uno de ellos representa una corriente política importante. Ellos no tienen inconveniente de decirlo. Marvin representa al PRI, Julio Castillo al PAN y Alejandro al PRD, o digamos en su conjunto la izquierda. Y quisiera empezar con el estado de Baja California, que es el estado que elige gobernador para este año. ¿Cuáles son las posibilidades de cada una de las fuerzas políticas? ¿Quién quiere empezar? Marvin. Pues gracias por la palabra, Felipe. Sin duda alguna yo creo que Baja California es el estado que mediáticamente acapara muchísimo más los medios, ¿no? Porque es el estado que tiene la elección a gobernador. Recordemos el pasado histórico, ¿no?, que tiene Baja California para el PRI. Fue el primer estado que perdimos como partido. Yo era un niño en ese entonces. Y venimos en una coyuntura donde el PRI resulta ganador en las elecciones hace 3 años de los 5 municipios. Ahorita gobierna prácticamente. Los 5 municipios, ¿no? Y tiene Congreso. Los gobierna el PRI, igual el Congreso. Veníamos de ser oposición, ¿no? Concretamente en caso de Tijuana, que era una ciudad gobernada por el PAN. Lo recuperamos hace 3 años con el ahora alcalde Carlos Bustamante. La situación es alentadora para nosotros. Ahí se manifestaron anteriormente varios candidatos para ocupar la candidatura. El PRI está haciendo un proceso tratando de unificar, interesante, se ¿no? dio ahí. Hubo un pacto de civilidad entre los precandidatos donde se comprometían, independientemente de quién resultara electo, que iban a sumarse al candidato victorioso. Y la idea que tiene el doctor César Camacho, presidente del PRI, es llegar con un PRI unido en Baja California y recuperar la gubernatura. Alejandro, ¿van en coalición ustedes, en alianza con el PAN? Pues sí. ¿En Baja California? Ya está Todo firmada parece indicar la que sí. alianza. Firmada la alianza, sí. ¿Qué posibilidades tú ves? ¿Cómo ves Baja California? Pues yo creo que el dato interesante de Baja California es que es la primera elección a gobernador que se va a enfrentar Peña Nieto desde la presidencia. Y yo creo que también realza su peculiaridad porque va dentro de los precandidatos. El PRI está uno de sus primos, ¿no? El padrino político del grupo Atlacomulco, el profesor Jan González. Bueno, su hijo, aquel que decía que su animal favorito son las mujeres. Pues está dentro de la lista de los candidatos con mayores posibilidades a ser candidato. Y ahí yo creo que se va a tener que decantar. En el caso del Estado de México es muy interesante y creo que fue inteligente su posición, porque ante el riesgo de que Erubiel Ávila, entonces precandidato del PRI, se fuera a encabezar la coalición de opositores, Peña Nieto sacrificó a su primo, al presidente municipal de Huixquilucan, a Del Mazo Jr. Y, ¿tú crees que va a haber otra vez jugada de sacrificio? Habrá que ver. Entonces yo creo que va a ser una primera prueba de cómo se va a comportar Peña Nieto para la elección de gobernador. Sí. Bueno, el PAN gobierna Baja California. El PAN gobierna Baja California. Baja California desde hace 24 años. Hace 24 años. También hay que recordarle aquí a Marvin que hace 6 años también nos habían ganado los 5 municipios que hay. Íbamos contracorriente e igual se ganó la gubernatura. La alianza ya está firmada con el PRD. Se firmó, el PRD va a quedarse creo que con Ensenada y ciertos distritos que ya está todo estipulado. No vivimos un panorama nuevo. Creo que el candidato va a ser Castrotenti en el caso del PRI, el diputado, ahora con licencia desde ayer creo, que me dio licencia. Y el del PAN va a ser claramente Kiko Vega, exalcalde de la capital. ¿Cómo está el proceso en el PAN? En el PAN ahorita ya solo quedan 2 precandidatos de 7 que había. El PRI de hecho sigue teniendo los 7 con los que empezaron. Hace un mes estaban en Tijuana, en Mexicali fue su asamblea donde se reunieron los 7 a decidir y empezar a ver el proceso. Dejaron a los 7 arriba. Está Jorge Hank, por un lado, que pues es un personaje muy dual, muy controversial, el dueño de los Xolos, del equipo de fútbol, de los Calientes. De medio Tijuana, ¿no? Sí, claro. El Galgódromo. Los casinos. Exalcalde de Tijuana, incluso el Galgódromo, el famoso Galgódromo. ¿Cómo es el proceso interno en el PAN? ¿Hay una elección? Debe de haber una elección democrática.
Pero pues siempre se ven las tendencias. Ahorita quedan 2 precandidatos. Uno es Héctor Osuna, el que fue de la Cofetel, que fue también alcalde de Tijuana, por aquella época, por cierto, en la que mataron a Colosio en Tijuana. Y Kiko Vega, ¿no? Exalcalde de Kiko Vega, Tijuana. exalcalde de Tijuana, posterior a Héctor Osuna, diputado federal de la 61 legislatura, una persona con mucho peso en el estado, muy querida. Y también hay que recordar que ahora los procesos no son de acuerdo a lo que pasa en la capital. En el año 2000, cuando Fox gana, las elecciones del 2001 se las llevó el PAN, Claro. que fueron Tlaxcala y Yucatán en ese entonces. Pero ahora ya no va a funcionar de ese modo. Ahora ya la permeación local, el trabajo de los gobiernos locales, influye lo que va a cada vez definir. más. Exacto. Marvin, ¿va a pesar Peña Nieto en estas elecciones? Pues mira, me llama mucho la atención que estamos hablando de un proceso electoral local y seguimos hablando de Peña Nieto. Creo que las coyunturas tienen que analizarse de manera local para no caer en el error. Si no, no tendría sentido que el Partido del Trabajo vaya en alianza con nosotros, ¿no? Si nos remitimos a un análisis coyuntural nacional, creo que podemos caer en el absurdo en ese sentido. De tal forma, creo que la dinámica que se da en Baja California Sur, por su contexto histórico de todo el desarrollo político, social y cultural de ese estado, creo que obedece a una coyuntura local. ¿Tú ves las posibilidades de que gane el PRI? Yo creo que el PRI va ¿Y a ustedes ganar. ven que en alianza puede ganar En el Va a haber alianza- una candidatura competitiva. Ahora, lo que dice Marvin, en una cosa coincido, que ya no las dinámicas locales no responden a la coyuntura nacional, efectivamente. Los partidos nacionales, pues hay una división ideológica que no corresponde necesariamente con las realidades locales y hay que analizar caso por caso. Pero también sería muy ingenuo que Peña Nieto, que este es el primer paso para conseguir la mayoría absoluta en 2015, no vaya a meter las manos Oye, en Alejandro, unos procesos locales. Y va a haber un fenómeno interesante. ¿Cuál va a ser la postura de Andrés Manuel? Eso va a ser bien interesante Porque Andrés Manuel porque tuvo una votación muy importante en todo el país. 16 millones de votos, nada despreciables, al contrario, la segunda ¿Cómo la va a fuerza jugar? política nacional. ¿Cómo ves tú se que la vaya a jugar? jugar en lo local? Pues mira, yo creo que, por ejemplo, el caso del PT nos está hablando de la tentativa del regreso de partidos paraestatales, es decir, de partidos cooptados desde el poder para dar legitimidad de una pluralidad democrática. Y el Morena está en trámites de conseguir su registro y entonces Andrés Manuel López Obrador tendrá que tomar definiciones muy claras. Y yo creo que hay una lección pues de toda la historia de la izquierda, y es que cuando no vamos unidos, cuando no conseguimos encontrar una fórmula de unidad, Se no dispersa. hay posibilidad de competir. Entonces yo creo que el papel de Andrés Manuel tiene que ser garantizar algún esquema de unidad en el que todos quepamos. Uno de los estados más importantes que tiene elección este año es Veracruz. Un comentario rápido y lo retomamos al regresando del corte, pero si pueden comentar Veracruz, es muy importante por el número de electores. Veracruz es de El los... PRI ha sudado para mantener municipios y Congreso. Bueno, desde luego, además es el gobernador peor calificado del país actualmente, el de Veracruz. Hay una molestia social. En realidad es una elección bien interesante la de Veracruz. Incluso el peso demográfico que tiene el Pesa Estado. mucho, Es ¿no? el segundo Electoralmente. después del Estado de México. Pesó en la presidencial, ¿no? Pesó bastante, y de hecho en la presidencial lo ganó el PAN, Veracruz. Veracruz. Fue de los estados que más alto salió. ¿Hay alianza también en Veracruz? Ya está firmada la alianza en Alianza para Veracruz, en Veracruz. prácticamente todos ¿Quién los va a ser el municipios. candidato, del PAN o del PRD? Bueno, eso depende. Acuérdate que no es de gobernador. De gobernador. Entonces depende de cada municipio y se de cada impone. distrito. ¿Tu comentario sobre Veracruz, Marvin? Pues únicamente aclarar antes cualquier cosa que el presidente de la República está enfocado en gobernar para todos los mexicanos. Creo que tenemos un ejemplo muy claro de que cuando el presidente del Ejecutivo, el titular del Ejecutivo se vuelve el jefe de partido, distorsiona la gobernabilidad nacional. Yo creo que Peña está enfocado en recorrer el país, en una política educativa, democrática y para todos los mexicanos. Sobre el caso ¿Y de en eso Veracruz, ayuda o no ayuda? Claro. sobre el caso de Veracruz, creo que... ¿Te parece que hagamos tu comentario regresando del corte? Ok.